Primero pide que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro espectacular, un Medeco biaxial de 5 pernos. Es un cilindro que quería ofreceros desde hace mucho tiempo. Tengo un par de 6 pernos y les he hecho alguna apertura, pero no me ha gustado demasiado como lo hacía. No era una apertura controlada de la que se pudiese sacar nada en claro. Este cilindro me lo regaló mi amigo Fortu. Muchísimas gracias, Fortu. Me ha servido muy bien para entrenar, para aprender este sistema. El Medeco biaxial es un sistema complejo, doble, que creo que tenemos que ver antes de hacer la apertura, porque si hay alguien que no lo conoce, realmente no va a saber lo que está pasando durante el ganzuado. Vamos a desmontar este cilindro y vemos cada una de sus partes. Nos vemos en un momento. Bueno, ya tenemos desmontado este cilindro y vamos a ver cada una de las partes. Característica principal de este cilindro. Su característica principal es que tiene dos sistemas de bloqueo. Un sistema sería el tradicional, que vemos siempre, de pernos y contrapernos, hay que llevarlos a su altura, y el otro sistema que actúa a la vez es un sistema de barra lateral. Aquí tenemos la barra lateral. Esa barra lateral tiene un labio que sobresale, vamos a verlo ahí, sería este de aquí, y ese labio enclava en el cuerpo, en esa ranura del cuerpo, queda ahí encajada e impide el giro del rotor. Estaría colocada en el rotor y sobresale. Para que sobresalga, la barra lateral tiene dos pequeños muelles. Estos dos pequeños muelles, vamos a ver si no perdemos ninguno, que van situados en esos agujeros, uno a un lado y otro al otro. ¿Cómo hacemos que gire? El cilindro gira cuando la barra lateral entra completamente en el rotor, como está ahora. Para que entre en el rotor, la barra lateral tiene unos labios que han de entrar en esas ranuras, y para que esos labios puedan penetrar en esas ranuras han de entrar a su vez dentro de los pernos, entrarían así dentro de los pernos. Si metemos la barra lateral y damos luz, vamos a ver si podemos verlo, estarían, a ver, ahí se ve que sobresalen los labios de la barra lateral. ¿Cómo se meten dentro de los pernos? Vamos a ver un perno de cerca. Los pernos, como podéis ver aquí en este, tienen una ranura que les recorre de arriba a abajo. Aquí está, de arriba a abajo. Tienen también otra más leve, a modo de puerta falsa, pero hay una verdadera que va de arriba hasta abajo. Además, en su lado opuesto, en el opuesto a esa barra, tienen un pequeño saliente, aquí lo veis, cuya función es limitar el giro. Vamos a meter uno en el rotor. Vamos a meter este, pues, por ejemplo, a ver si lo puedo coger. El perno iría metido así. Aquí podéis verlo, está dentro del alojamiento. El labio viene en esta parte de aquí. Como veis, el alojamiento está ampliado y su función es limitar el giro. El perno puede girar aquí, de aquí hasta aquí, ese margen. Vamos a ver.
Si me deja, es que está metida la barra lateral, ahí, ahora he sacado la barra lateral, lógicamente con ella no giraba. Desde aquí hasta aquí. Ese es el margen de giro que tiene cada perno. Puede girar libremente, pero entre esos dos límites. Para que la barra lateral entre, su ranura tiene que dar alineada aquí, en esta posición. Eso supone que primero hay que llevar los pernos girándolos a que todos tengan su ranura en esta posición y entre la barra lateral, y luego hay que llevarlos en altura, como hacemos habitualmente, a su posición para abrir la cerradura. Espero que se haya entendido, que no lo haya liado más, pero básicamente sería ese el sistema: pernos y contrapernos que han de ir a su altura, pero además los pernos han de girar en una posición determinada para que los labios de la barra lateral entren dentro de ellos y se pueda retraer dentro del rotor y girar el conjunto. Vamos a montar este cilindro, vamos a colocarlo en el aprieto y vamos a intentar hacerle la apertura. Nos vemos en un momento. Bueno, ya tenemos la cerradura montada de nuevo, colocada en el aprieto. Funciona perfecto, como podéis ver. Os muestro la codificación. 5 pernos. El primero es bastante corto, el segundo es el más corto, cuarto muy largo. Realmente la codificación no es lo más importante, ya que lo más difícil es girar los pernos, y además vamos a trabajar desde abajo, y como podéis ver puedo manejar la ganzúa sin pasar ningún perno. En cuanto al giro, vamos a verlo. El primero estaría girado en esta dirección, el segundo en esta, tercero y cuarto quedarían rectos. Además, al sacar la llave suelen quedarse en su posición. Esto es una gran ventaja porque es más difícil para mí colocar estos que están rectos que los que van a un extremo. Los que van a un extremo, con obligarle a tope, llegan a colocarse, pero los que se quedan en medio, si queda ligeramente torcido, no está colocado, es más difícil colocarlos. Y el quinto quedaría en esta posición. Lo más difícil es girar los pernos, sin ninguna duda. El resto de la apertura sería como una cerradura normal con spool. Voy a utilizar este tensor de Multipick, muy grueso, y esta ganzúa de Sparrows muy fina, un gancho largo, acabado en una punta muy fina, que es el con el que he podido controlar un poco el giro. Es importante la herramienta, no vale cualquier gancho. Tienes que poder manejarte en el boca llave con precisión. Voy a intentar abrirlo en sentido antihorario, que es como pide primero la barra lateral, y hay que girar los pernos. Vamos a ello, tensión leve. Voy a ir girando los pernos. Debería de notarse un leve giro una vez que están todos correctamente alineados, pero en esta cerradura es en la que peor se nota de todas las que tengo. Es muy poco perceptible. Vamos allá, tercero, parece que está, cuarto, ahí al colocar el quinto parece que ha avanzado. Vamos a asegurarnos. Tercero, cuarto, pero me resulta muy difícil saber cuándo están bien girados los pernos. Vamos a intentar colocarlos en altura. Cuarto pide, ahí es el más largo, hace un clic. Quinto nada, este creo que es el segundo, es muy corto, ahí he hecho un clic. Primero pide, es bastante corto, un clic. Tercero pide,
ahí cae en un falso colocado. Hay varios spool, pero solo el quinto es el que suele entrar en juego. Vamos a verlo. Tercero, cuarto. Ahí el quinto, al tocarlo se acentúa el falso colocado. Vamos a ver si lo podemos colocar. Normalmente se cae todo. Ahí está. Creo que lo he colocado. Primero pide, hace un clic. Segundo pide. Vamos a ver. Ahí un clic. Primero no estaba bien colocado, un clic. Tercero. Vamos con el tercero, pide. Ahí está. Y al colocar el tercero, como no se han desalineado los pernos, daría la apertura. Bueno, es una apertura que, como habéis visto, conozco perfectamente el cilindro, su codificación, y no tiene mérito realmente coger un cilindro de estos sin conocerlo en absoluto y ganzuarlo tiene mérito. Hay que controlar muy bien el giro y yo aún no lo controlo con la precisión que me gustaría, pero bueno, como una primera apertura creo que puede servir, y sobre todo para mostrar el mecanismo a los que no lo conocíais. Vamos a cerrarlo, vamos a sacar los pernos por arriba y vamos a ver cómo desmontamos para ver la barra lateral. Bueno, vamos a verlo. El rotor, el alojamiento para la barra lateral, los dos muelles de los pequeños muelles de la barra lateral, íntegra, aquí la tenéis, sin ninguna modificación. Es una verdadera pasada estos cilindros, y los pernos que hemos visto antes con sus ranuras, contrapernos, dos spool, muelles y tornillos. Bueno, no quiero alargar más el vídeo. Estoy muy contento de haberos ofrecido esta apertura, y esta habría sido la apertura de este Medeco biaxial de 5 pernos. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.